Hola a todos. Antes que nada, no soy escritor, ni cazafantasmas, ni nada por el estilo. Solo soy alguien que intenta comprender qué pasó la semana pasada. Quizás escribiendo esto aquí pueda dormir un poco mejor cuando llegue la noche. Para empezar, soy traductor autónomo. Mi especialidad son los documentos antiguos, como contratos, testamentos, registros parroquiales, etc. Es un trabajo muy específico, como se imaginarán, pero bien remunerado. Con eso en mente, casi me desmayo al ver cuánto estaba dispuesto a pagarme mi cliente, sin mencionar el alojamiento y el transporte, por revisar unos documentos del siglo XVIII, escritos en alemán arcaico, probablemente títulos de propiedad, que necesitaban ser descifrados con urgencia. El lugar: un pequeño pueblo escondido en los Alpes llamado Steinwald. Acepté de inmediato. Buen sueldo, la oportunidad de conocer un lugar diferente y quizás incluso esquiar un poco y tomar chocolate caliente. Ingenuo, ¿verdad? Tomé un tren abarrotado hacia una ciudad más grande y luego un pequeño autobús que ascendía por las sinuosas y gélidas carreteras de montaña. Llegué a Steinwald de noche, el conductor me dejó en una plaza vacía y se fue sin siquiera apagar el motor. Me pareció extraño, pero el frío no me permitió pensar demasiado en ello, así que me aseguré de encontrar la posada donde me alojaría. Caminé por las tranquilas calles adoquinadas, sin apenas un alma a la vista, con una paz reconfortante que emanaba de la noche oscura, el denso bosque y el aire de la montaña que me rodeaba. Me detuve frente a la pequeña casa de huéspedes, con las palabras habitaciones disponibles escritas con rotulador rojo en un pequeño letrero de madera, en varios de los idiomas comunes de la región. Entré y me inundó de inmediato la calidez de la casa. El aroma a eucalipto crepitando en la chimenea me llenó la nariz y el espíritu. La señora detrás del mostrador sonrió al verme, sus ojos verdes se fundieron con el reflejo amarillento de las luces. «Hola, cariño», dijo amablemente. «Tú debes ser Maxwell, ¿verdad?» «Sí, soy yo», respondí. «Muy bien. Te estaba esperando», revolvió entre sus cosas mientras me acercaba. «Aquí tienes la llave de tu habitación, es la número 23, segundo piso». Estaba a punto de subir las escaleras, cuando ella dejó escapar un suspiro de sorpresa, como si recordara algo importante. «Espera», gritó. «Espera». La miré con sorpresa. «Toma, lee esto, por favor». Me entregó un periódico impreso en lo que supongo que era un mimeógrafo, una especie de prensa local. Asentí mientras subía las escaleras, anotando mentalmente leerlo antes de acostarme. Entré en la pequeña habitación, un pequeño y acogedor refugio, sin duda. La ventana daba a la plaza del pueblo, con sus farolas parpadeantes en la nieve, contrastando con la oscuridad del cielo nocturno y sus luces centelleantes. Me senté en el borde de la cama. El colchón crujía bajo mi peso. Tenía el cuerpo dolorido y agotado por el viaje. El fajo de papeles que debía traducir ya estaba sobre un escritorio en la esquina opuesta, y lo miré fijamente pensando, empezaré mañana. Entonces recordé el papel que me había dado la señora, dejando que la luz amarilla de la lámpara iluminara las letras ligeramente manchadas. Era un aviso, una necrológica. Bastante común en pueblos pequeños como este. Al parecer, un miembro importante de la comunidad había fallecido. Su nombre era Hermann Glatzer, padre de muchos aquí, según el texto. El nombre me sonaba. Me devané los sesos intentando recordarlo hasta que volví a mirar el escritorio. Por supuesto, tenía sentido. Él era el titular de esas escrituras. Pasé la página después de una breve biografía sobre su papel en la fundación de Steinwald. En la parte superior de esta segunda página, escrito en estilizadas letras góticas, instrucciones para el despertar de los difuntos que... Leí el resto. Estar presente en el salón antes del primer canto y no retirarse hasta la campana final. Toca el cuerpo con la mano derecha, 3 veces, en silencio. No te rías, demasiado fuerte. Si te llama por tu nombre no respondas. Al salir, no mires atrás, no importa lo que escuches. Me quedé mirándolo durante unos buenos minutos. Mi alemán es bueno, pero confieso que lo leí 2 o 3 veces para asegurarme de lo que leía. Suspiré, dejé el periódico en la mesita de noche y me tiré en la cama. Supuse que debía ser alguna extraña costumbre local, una especie de ritual folclórico. Te sorprendería lo rara que puede ser la gente del campo.
Quizás lo hacían para despedirse con humor o para aliviar el peso de la muerte. Pronto, el cansancio me venció y me quedé dormida, con el viento rozando la ventana para arrullarme. Me despertó horas después un sonido persistente en la puerta. 3 golpes fuertes. Miré el reloj. 23:45. Me levanté tambaleándome, aturdido por el sueño, preguntándome qué sería, pero entonces recordé el folleto y un escalofrío distinto me recorrió la espalda. No era el frío de la montaña, sino algo más primario, lo que Rudolf Otto habría llamado el tremendum. Me levanté lentamente. El suelo frío me congelaba los pies. Me puse los calcetines gruesos y abrí la puerta. Al otro lado estaba la misma señora de recepción, ahora envuelta en un chal verde oscuro. Su sonrisa parecía un poco más tensa. «Ven, querida. Ya empezamos», dijo en un susurro casi conspirativo mientras me entregaba un grueso abrigo de piel. Más o menos la entendí. Bajé las escaleras. Afuera, el pueblo estaba bañado por la luz de las antorchas, cuyas llamas estaban fijadas a soportes de hierro clavados en la nieve. Pequeños grupos de unas 5 personas cada uno caminaban en silencio hacia un salón comunitario, un edificio de piedra con grandes ventanales, del que emanaba un resplandor anaranjado. El viento traía chispas hasta donde yo estaba, clavándose en la piel de mis mejillas. La señora me condujo a la entrada. Un hombre corpulento, vestido con un abrigo de piel oscuro como el mío, me saludó con un gesto comedido y abrió la puerta. Dentro, percibí un fuerte olor a cera quemada y romero. La sala estaba abarrotada. Hombres y mujeres estaban sentados dispersos en largos bancos, murmurando entre sí. Los niños corrían de un lado a otro, pero siempre en círculos, sin pasar nunca cerca del centro de la sala donde, sobre una mesa de roble, yacía el cuerpo de Hermann Blatzer. Habían vestido al cadáver con una túnica blanca que le llegaba hasta los pies, adornada con pequeñas cintas rojas en las mangas y el cuello. Su rostro, en lugar de rígido y pálido, parecía extrañamente más relajado, casi sereno. Tenía las manos descruzadas, con las palmas hacia arriba, como esperando algo. Un coro de voces femeninas empezó a cantar una melodía sencilla y repetitiva, casi infantil. La señora que me había traído me dio un codazo en el brazo, señalando discretamente el cuerpo. Sabía lo que tenía que hacer, estaba en la lista. Respiré hondo y me acerqué al cadáver. Sentía la mano derecha como plomo, pero la extendí de todos modos y toqué su pecho frío. 3 veces. La tela estaba áspera, húmeda en algunos puntos, quizá por la humedad de la habitación o... No quería pensar demasiado en ello, ya estaba lo suficientemente asustado como para alimentar la paranoia de mi mente. Retrocedí rápidamente, sintiendo mi rostro enrojecerse, quizá por vergüenza o miedo. Me senté en un banco más alejado, intentando parecer indiferente, como un simple espectador de las tradiciones locales, un extraño asistiendo cortésmente a un ritual extraño. Las voces de las mujeres se detuvieron tan abruptamente que casi me dolieron los oídos. Un breve silencio llenó la sala, roto solo por el crepitar de las velas gigantes que goteaban largos hilos de cera sobre el suelo de piedra. Entonces, como si alguien hubiera dado una señal invisible, la gente empezó a acercarse a la mesa, en pequeños grupos, a veces de 2 en 2 o 3. Cada uno hacía algo diferente. Una joven se inclinó sobre el rostro de Hermann y susurró algo rápido, como un secreto. Un anciano delgado y encorvado tocó el vientre del muerto con 2 dedos. El gesto, casi juguetón, contrastaba con la extrañeza del conjunto. Algunos niños fueron traídos por sus madres. Vi a un niño pequeño, de unos 6 años, pellizcar el brazo desnudo del muerto y luego retroceder, con los ojos abiertos como platos, como si realmente esperara su reacción. Y, Dios mío, creo que sí lo esperaban. A continuación se acercó un hombre gordo y sonrojado, con la cara roja y los ojos brillantes, quizá por la bebida. Le dio una fuerte palmada en el hombro a Hermann, casi riéndose, y gritó algo demasiado fuerte para el ambiente de la sala. «Despierta, viejo cerdo. No nos vas a dejar colgados, ¿verdad?» Se oyó un breve coro de risas ahogadas, rápidamente acalladas. El hombre gordo retrocedió, limpiándose las manos en su túnica oscura mientras miraba rápidamente a su alrededor, quizá para comprobar si se había pasado. Luego llegó el coro masculino.
4 hombres corpulentos formaron un semicírculo frente al difunto y comenzaron a cantar una melodía más profunda y pesada, casi litúrgica. Sus voces me hicieron vibrar ligeramente el pecho. Herman permaneció allí, quieto, pero algo se sentía diferente. Juro que vi un ligero tic en sus dedos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Recordé el folleto, el papel parecía pesar 1 tonelada en mi bolsillo. Me encontré aferrándolo dentro del bolsillo, como si fuera un talismán. La textura áspera del folleto mimeografiado me anclaba al presente, a la materia, mientras que el canto de los hombres parecía llevar mi espíritu a un lugar frío y vacío. Herman permaneció inmóvil, pero los dedos, no me estaba volviendo loco, se movían. Un leve tic-tac, casi imperceptible, como alguien soñando y revolviéndose en la cama. Nadie pareció notarlo. O preferían no hacerlo. El canto de los hombres se desvaneció, apagándose en un suspiro colectivo. El salón volvió a ser solo el sonido de las velas goteando y el viento del exterior. Luego vino lo que más me perturbó. Un anciano, con una larga barba blanca dividida en 2 finas trenzas, se acercó a Herman con una pequeña campana de bronce. Se detuvo junto al cuerpo, la levantó y la tocó 3 veces. El sonido fue más agudo de lo que esperaba, demasiado metálico. No pude evitar taparme los oídos. Cuando el eco finalmente se apagó, se acercó aún más al cadáver y dijo algo en voz baja, tan baja que solo pude captar una palabra. Fruit, vuelve. Entonces cerró los ojos y recitó lo que parecía una breve oración. Toda la sala se unió a él con murmullos entrecortados. Intenté no moverme, apenas respirando. Fue entonces cuando sentí una punzada repentina en el estómago, como si algo me hubiera tirado suavemente desde dentro. Abrí los ojos, que ni siquiera recordaba haber cerrado, y vi que las manos de Herman se cerraban. Sus dedos se curvaban lentamente, tensos, como si agarraran algo invisible. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Una mujer se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. Entonces los ojos del muerto se abrieron. No de golpe, sino desplegándose como si alguien luchara contra siglos de polvo. Primero finas rendijas, luego completamente abiertos, revelando pupilas grises y nubladas que vagaron lentamente por el pasillo hasta detenerse en mí. Me encogí en el banco, incapaz de moverme. La boca de Herman se abrió en una mueca que era casi una sonrisa, pero se torció, como si no recordara bien cómo hacerlo. Su lengua gruesa y morada se deslizó entre sus labios, dejando escapar un sonido húmedo y arrastrado. Ya estaba temblando cuando, en un susurro ronco, dijo, Max, bueno, ese fue el momento de miedo más profundo que he sentido. El instinto me decía que respondiera, que dijera sí. ¿Qué es? Como un idiota, pero el pánico me impedía hablar. La lista, esa maldita lista, me martilleaba la cabeza. Si te llama por tu nombre, no respondas. Herman pareció confundido por un momento, con la cabeza ladeada y la boca temblorosa, hasta que emitió un sonido gutural, casi un sollozo, y empezó a balbucear palabras incoherentes. Entonces, veloz como un rayo, se abalanzó sobre mí desde la mesa. Quise gritar, pedir ayuda, pero tenía la garganta congelada. Podía sentir su fría caricia, rasgando el abrigo y exponiendo mi piel al aire del pasillo. Gritaba y gritaba como un loco, con la baba espesa goteando sobre mi cara, sumiéndome en un frenesí de terror y asco. Sinceramente, no sé cómo no caí muerto de puro terror. Los gritos de Herman resonaban en mi cabeza, mucho más cerca de lo que deseaba. Su aliento era frío, húmedo, olía a algo entre almendras y moho. Sentí unos dedos ásperos, duros como raíces, aferrándose a mi hombro y clavándose las uñas, o lo que quedaba de ellas, en mi piel a través del abrigo. Sacudió la cabeza de un lado a otro, echando espuma y gimiendo palabras que no entendía. Entre el torrente de sonidos, pude distinguir fragmentos, lamentos arrastrados, pronunciados en esa lengua demasiado pesada para una boca muerta. Erben, Meinerbe, Nicht, Sieben Mich, Sie, Betrogen, solo entendí claramente una palabra, repetida más de una vez en un susurro tan triste que me heló los huesos. Erben, herencia. Herederos. En ese momento, alguien me tiró hacia atrás con fuerza. Caí de espaldas, aterricé con fuerza sobre una piedra y me golpeé el coxis. Las luces danzaron ante mis ojos y el dolor me recorrió la columna, haciéndome aullar.
Vi a hombres sujetando a Herman, intentando contenerlo, atándole cuerdas alrededor del pecho y los brazos como si estuvieran atando a un animal. Siguió gritando, con los ojos muy abiertos fijos en mí, hasta que aparecieron otros 3 con antorchas. Alguien me tapó los ojos con una mano áspera y pesada y me susurró al oído en un tono casi paternal: no mires esto, Junge, por el bien de tu alma, no mires. Me levantaron de las axilas y me sacaron a rastras del pasillo. El aire gélido me azotaba la cara como un látigo. Mis rodillas estaban demasiado débiles para sostenerme, así que tuve que apoyarme en un poste de madera empapado por la nieve derretida. A lo lejos, oí a Herman aullar, luego el sonido apagado de algo pesado al ser arrastrado. Y los cánticos volvieron, ahora aún más fuertes, ahogando cualquier otro sonido interior. No sé cómo volví a la posada. Tengo recuerdos de la anciana guiándome del brazo, susurrándome palabras de consuelo que no significaban nada para mi mente aturdida. Solo sé que desperté en mi habitación, con la lámpara encendida y el folleto arrugado en mi mano sudorosa. Temblaba tanto que apenas podía soltar el papel. A la mañana siguiente, salí de Steinwald en el primer autobús que encontré. Nadie me detuvo. Nadie dijo una palabra. Se lo conté a mi cliente, y él accedió a dejarme llevar una copia de esos documentos para traducirlos a distancia. Solo días después, ya en casa, leyendo esos viejos testamentos, me di cuenta. En medio de los párrafos mohosos sobre tierras, deudas y posesiones, encontré un añadido escrito con letra temblorosa y más reciente. Decía algo así como: si alguno de mis hijos se atreve a traicionarme, apropiándose de lo que no les pertenece, que mi voz recupere su voz y exija lo que es mío. Que queden marcados por mi recuerdo. En la lista de herederos figuraba el nombre del primogénito, subrayado varias veces. Justo debajo, un sello municipal confirmaba su fallecimiento, ocurrido pocas semanas antes que el de su padre. Pero eso no fue lo que realmente me congeló la sangre. Fue ver los otros nombres de la lista: 2 hermanos menores, un hijo y una hija menor, y un sobrino lejano. Todos vivos, todos con domicilio registrado en Steinwald. Al leerlos, un escalofrío me recorrió el cuerpo, reconocí esos nombres. La posadera, era la hija de Herman. Mi cliente, su hermano menor. Y entonces recordé lo que Herman había balbuceado esa noche, y ahora podía entender completamente sus palabras mientras sus ojos nublados se fijaban en los míos, repitiendo entre sollozos: Sieben mich, betrogen, meine Kinder, meine Erben, ellos, me traicionaron, a mis hijos, a mis herederos. De repente, todo cobró un sentido terrible. Quizás no fue solo la vejez lo que mató a Herman. Quizás esa noche fue el grito desesperado de un hombre traicionado, que vio cómo su propia sangre se volvía contra él y su primogénito. Todavía puedo sentir su toque. Desde que entendí esto, no he dormido bien. A veces, en plena noche, siento un peso en el borde de la cama, como si alguien estuviera ahí, observándome. El colchón se hunde un poco, pero cuando enciendo la luz, no hay nada. Solo el contorno de una mancha de humedad en la sábana. No sé qué quiere Herman de mí. Quizás que le haga justicia. No lo sé. He intentado contactar a mi cliente y a la posadera, pero desde que me pagaron, ninguno ha respondido. Espero que al escribir esto, al contar la historia de Herman, su espíritu encuentre la paz que necesita y me deje en paz de una vez por todas.